Muy buenos días, el tema de hoy es tomar su cruz. Vamos al libro de Lucas 14:27. Jesús señaló que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tomar su cruz. Encontramos que para poder seguir al Señor Jesucristo tenemos que despojarnos de todo. Pero el despojarnos de todo significa el poder ser discípulo de Cristo Jesús. Y cuando aquí la palabra nos dice que el poder tomar la cruz del Señor es que todo se lo entreguemos a Él. Y tomar la cruz es ser discípulo de Cristo Jesús, en el llamado, en el propósito, en lo cual el Señor a usted y a mí nos ha escogido, nos ha llamado para su plan perfecto, el cual tiene para cada uno preparado y reservado. ¿Cuál es el plan que el Señor tiene para usted? ¿Será que usted lo conoce? ¿Será que usted sabe? Algunos dicen, no, pues que vaya a la iglesia los domingos, que vaya a orar los domingos a la iglesia, que esté asistiendo a las reuniones, que de vez en cuando vaya a las reuniones entre semana a la iglesia. Pero no hay compromiso de orar, de leer la palabra, de ayunar. Solamente el compromiso que hay. Yo soy discípulo del Señor porque estoy en el liderazgo de la iglesia. Y sí, cuando hay reuniones me llaman y yo voy y asisto a las reuniones. Y usted ora aparte, fuera de las reuniones que asiste a la iglesia. No, pero es que ya yo me estoy alimentando de la palabra cada vez que yo voy a la iglesia. Y el resto de tiempo, ¿cómo anda? En sus deseos, sus pensamientos, su orgullo, su prepotencia. Por eso cuando aquí nos dice el Señor, tomar su cruz. Y es tomar su cruz, es poder despojarnos de todo nuestro ser, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, dormir hasta tarde, ver películas. Hoy como tenemos tantas facilidades de poder entrar a las redes sociales, hay tantas plataformas en las cuales podemos entrar y durar horas y horas viendo películas, o inclusive hay series que presentan en series. Entonces la persona puede durar horas ahí prendido en el televisor. Pero ya que un discípulo es alguien que ha traído paz, ha venido bajo la disciplina de Cristo. Ya que usted y yo como cristianos estamos bajo la autoridad de nuestro Maestro, que es el Señor Jesucristo. Y es que un discípulo es una persona que camina en el Espíritu en Cristo Jesús. Es edificado, formado, guiado y orientado en la palabra, en la formación, en la palabra. En la medida que usted y yo meditamos y estudiamos en las Escrituras, encontramos que la palabra nos confronta, nos renueva, nos restaura, nos libera, nos santifica. Y eso debemos hacerlo a diario. Ya que a diario usted y yo estamos expuestos a contaminarnos del pecado, de la inmoralidad, pero también del orgullo, también de las malas palabras, también del mal carácter, también de las malas acciones y las malas decisiones. Y es cuando usted y yo tomamos esa decisión de poder seguir al Señor a la luz de las Escrituras. Y es ahí donde el Señor nos dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, ni el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Aquí el Señor no nos habla que usted y yo no amemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Es que si los amamos más que a ellos, que a Jesús, no somos dignos del Señor. Porque a veces le damos el primer lugar a la esposa, o al esposo, o a los padres, o a los hijos. Y ahí no está el Señor. Ahí está nuestra voluntad, están nuestros deseos, nuestros pensamientos. Es que yo tengo que llevar a mi hijo, tengo que estar pendiente de mi hijo, qué hace mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, qué está haciendo, pendiente de sus cosas. Y se levanta primeramente pensando en él, o en ella, o en sus hijos. Y después, por la noche no oré. No, pues mañana voy a orar, mañana leo. Entonces, como que le damos el primer lugar. Ahí lo que nos está diciendo eso. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ya que un discípulo debe poner a Jesús por encima de uno mismo. De uno mismo, ¿qué quiere decir? Que lo primero que yo debo hacer al momento de despertar es pensar primeramente en el Señor. ¿Qué quiere decir pensar primeramente en el Señor? Orar. Postrarme delante de su presencia, sacar tiempo de calidad delante del Señor, no levantarme sobre el tiempo. Tengo que ir a trabajar, tengo 5 minutos o 2 minutos para orar, porque no me alcanzó el tiempo. Es que yo con estos afanes que tengo, no puedo. Pero es que yo no hago nada malo. Pero aquí no está pidiendo el Señor. Tome su cruz y sígame. Aquí lo estamos diciendo, tomar su cruz. Y para tomar su cruz, por eso es que debemos darle el primer lugar a Él. Y el primer lugar a Él tiene que estar por encima mío. Por eso nos levantamos, clamamos, le pedimos al Señor, nos postramos delante de Él, leemos la palabra, empezamos a meditar y estudiar la palabra para que nos abra el Señor a la luz de las Escrituras, si realmente el Señor quiere que usted y yo seamos transformados por la luz de las Escrituras. Ya que un discípulo debe poner a Jesús por encima de todas las cosas. Y por eso lo dice en el libro de Lucas 14:33. Y es que nuestra relación con Jesús no es una propuesta y dar y recibir, de sacrificar algunas cosas. No, es que usted y yo, si así pues cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay veces le damos prioridad a nuestras cosas. Aquí dice que el que no renuncia a todo lo que posee, no quiere decir que usted tiene que entregar todo lo que usted tiene. No renuncia, es que usted le da el primer lugar. Tengo que llegar a trabajar temprano, tengo que ir a hacer ese negocio, tengo que hacer este proyecto, tengo que ir a hacer tal viaje, tengo que comprar tal cosa. No, pero si no, de hoy no pasa que haga esta vuelta. Y se levanta pensando en eso. Tengo tantas deudas, tengo tantos conflictos, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades y voy a ponerme a hacer
esto, voy a ponerme a hacer lo otro para poder suplir esta necesidad y poder pagar. No está el Señor. Ahí no está cargando la cruz del Señor, no está cargando su propia cruz, ya que nuestra relación con Jesús no es esa propuesta de que yo hago tal cosa y le hago un trueque con el Señor. Algunos dicen, bueno, pero yo sí oro, le oro, pido al Señor, pero no, el que también tengo que hacer esta cosa. No, dele el primer lugar. El primer lugar, por eso lo decía anteriormente, es cómo usted se levanta. ¿A quién le pide usted primero? El problema, la dificultad pensando en el banco, pensando en las deudas, pensando en el negocio, pensando en el proyecto, pensando en su esposa, pensando en su esposo, pensando en sus hijos, o le da el primer lugar al Señor, donde usted pide la orientación y la dirección del Señor en la oración, pero también a la luz de la palabra. Ahí donde el Señor quiere llevarnos. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire que Pablo era un hombre pudiente, un hombre de la alta sociedad, un alto jerarca que había en el tiempo en el pueblo romano. Pero como este hombre, el Señor tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, que lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo a Pablo de Tarso. Dice que ciertamente todo lo tiene por basura, un hombre letrado, instruido, formado con Gamaliel, pero este hombre prefiere decir que todo lo tiene por basura por amor a Cristo. O sea, prácticamente Pablo sí se convirtió en un verdadero discípulo de Cristo Jesús, pero también decidió llevar su cruz, y su cruz es por llevar la palabra, el evangelio, que fue lo que hizo Pablo. Eso lo encontramos en las diferentes cartas que el apóstol Pablo lo escribió, ya que nuestro amor por Jesús tiene que ser real, debe ser más perfecto, debe ser fuerte cada día, debe ser constante, insistente, perseverante delante del Señor, tal como lo hizo Pablo. Pablo fue un hombre perseverante y constante delante del Señor. Él sabe que era un hombre lleno de errores. Usted y yo somos hombres imperfectos delante del Señor, porque el único perfecto es Cristo. Pero delante de Él nos podemos perfeccionar día a día, y como discípulos podemos llegar a conocerlo y entenderlo llevando la cruz. Y cada vez que llevamos la cruz podemos entender cómo el Señor Jesús obró con cada persona que oró, cada persona que se ganó, pero también cómo el Señor echó fuera demonios, cómo sanó enfermos y paralíticos, pero también cómo el Señor predicó su palabra. Ahí donde podemos conocer y entender lo que el Señor obró y actuó en su humanidad en esta tierra, y cómo quiere llevarnos a ser sus discípulos, ya que un discípulo debe compartir la pasión por el Señor a otras personas. Y es a compartir, es por eso el Señor nos dejó ese legado, como lo dice en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el legado que el Señor nos dejó, id y hacer discípulos. Si usted y yo somos discípulos de Cristo Jesús, nos quedará fácil hacer discípulos para Cristo, pero primeramente debemos someternos a su señorío, a su voluntad, a su palabra, a sus designios, a sus misterios, a su propósito, a su llamado para con cada uno de nosotros. Pero para eso es necesario despojarnos, desligarnos de toda nuestra humanidad y poder entrar y llevar nuestra cruz. Esa cruz que el Señor quiere darnos a usted y a mí, en el cual nos quiere enseñar, formar, direccionar, orientar, reformar y transformar a la luz de las Escrituras, pero también en esos tiempos de ayuno, de clamor, de intercesión, de oración delante del Señor. Esos tiempos de calidad, no solamente un tiempo de 5 o 10 minutos en la oración, no, que saquemos esos tiempos de calidad frente a la presencia del Señor, y le aseguro que el Señor nos usará a usted y a mí como usó a sus discípulos, como podemos ser un Pablo, podemos ser un Pedro, podemos ser un Juan. Como esos discípulos que el Señor usó, podemos llegar a ser esos discípulos de Cristo Jesús, direccionados en la palabra, pero también formados en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús mismo lo dice ahí a través de las Escrituras, Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió y dijo, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Algunos piensan, pero es que si yo no trabajo no tengo que comer. Claro que tenemos que trabajar, pero no solamente le demos la prioridad al trabajo, porque aquí el Señor Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Señor quiere llevarnos a que usted y yo llevemos la cruz, pero con la palabra del Señor. Esa cruz es la palabra, el conocimiento a la luz de las Escrituras, ya que un discípulo permanece en la palabra, y es en la palabra de Dios en donde es transformado y renovado. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Lo que he venido hablando en todo el trayecto de este devocional, tomar su cruz, es que debemos someternos a la palabra de Dios. Por eso aquí el Señor dijo que vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo. ¿Y cómo conoceremos la verdad? A medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra de Dios a diario. Le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo llevemos su cruz, pero como no la llevamos, siendo sus discípulos e imagen y semejanza de Cristo Jesús.